En cartelera esta película de Mila Jovovich, Instinto Implacable. Tengo que ser muy honesto, es una película de acción, de drama, pero está buenísima. Es de esas películas que no te esperas toda la acción que vas a encontrar y aquí te voy a contar de qué se trata. Nikki es una militar que lleva muchísimos años sirviendo a su país, siendo una heroína, así está catalogada en la película. Es el papel que interpreta Mila Jovovich, que en esta película no solamente es la actriz principal o la protagonista, sino que también funge como productora y junto con su ex esposo, su ex pareja, son coproductores, pero muy al estilo de las películas que usualmente vemos en las que participa Mila Jovovich. Pues esta película también tiene mucha acción, muy parecida a las que anteriormente ha hecho. Con respecto a las películas de Resident Evil, es algo similar, nada más que aquí esta historia te va adentrando a una situación en la que de entrada te empieza ella contando, Nikki, como una militar de élite que lejos de ser una simple, pues un simple militar que está preparado para atacar blancos u objetivos que derivado de las órdenes que recibe es más bien un arma letal, ya que está preparada y entrenada para poder desvivir a cualquier persona que se le ponga encima. Y así es como empieza la historia, contando cómo la vida de un militar es bastante dura, es bastante difícil, y cómo estos pues personajes que vemos en cualquier parte de los países que representan el escudo protector de cada nación, y sobre todo en Estados Unidos, que es donde nos pintan que los militares suelen ser muchísimo más duros y con una preparación muchísimo más profesional tácticamente hablando. Aquí Mila Jovovich, en el papel de Nikki, nos empieza a decir cómo la vida de un militar puede ser bastante difícil, ya que dejan todo, pues su vida depende prácticamente de su trabajo, y es que se pierden tanto vacaciones con la familia, se pierden fechas importantes, y es aquí donde esta película retoma la importancia, pues ella cada año va viendo cómo su hija, la única que tiene, año con año ve cómo crece a través de videollamadas, a través de celebraciones de cumpleaños donde únicamente la pasa con su padre, y ella, por el trabajo que desempeña, que es servir a su país, solamente en sus cumpleaños ella se los festeja a la distancia, y es aquí donde la historia empieza a ser bastante trascendente en cuanto a lo que nos están platicando y empiezas a entender de qué trata la película. Los años avanzan y la hija de Nikki, Chloe, es la persona que al inicio va a tomar cierta relevancia porque todo va a girar en torno a ella, porque nos vamos dando cuenta cómo es muy difícil realmente ver que una mamá ahora esté del lado de la milicia apoyando a su hija desde el otro lado del país o incluso del otro lado del mundo, y todo porque es raro que en una película veamos que un militar o la milicia esté del lado de una mujer protagonista. Pero aquí el personaje de Mila nos está diciendo que es bastante complicado y cómo ver a los hijos crecer luego se puede convertir en algo bastante turbio cuando descubres que tu vida, que es aparentemente bastante sencilla, se puede volver pues muy difícil cuando vuelves a casa y decides dejar todo después de retirarte y después de vivir muchísimas cosas para poder rehacer tu vida o por lo menos recuperar el tiempo que ya perdiste porque no pudiste estar en casa por darle lo mejor a tu familia. Una vez que ella es una militar retirada, decide ahora sí tener la fuerza suficiente para poder educar a su hija como una persona normal, fuera de cualquier tipo de misión, y es aquí donde la hija, que ya tiene 16 años, en una toma que vemos le celebra el cumpleaños, pero la niña, como en muchas situaciones o en muchos momentos puede pasar, los adolescentes empiezan a querer tener el control de su vida, y es aquí como vemos que Mila Jovovich, o más bien Nikki, está tomando el papel de madre porque ahora se nos vende al personaje como una persona noble, sencilla, bonachona, bastante barco como decimos en México.
Nikki el día de su cumpleaños decide escaparse después de que su madre le niega el permiso para poder irse con sus amigas a un bar a festejar, y es aquí donde la historia empieza a cobrar sentido, pues en el bar conoce a una persona que dentro de la película es otro de los temas que se tratan, y es este intercambio de personas o de poder pertenecer a grupos criminales para poder robar a las personas y llevarlas a otros lados, y descubren que aquí no solo hay una gran red de corrupción de un grupo criminal que se hacen llamar de acuerdo a niveles jerárquicos, donde hay un presidente, pero que supuestamente el negocio es de venta de ganado, y así le llaman a las personas que hay un joven que se encarga de enganchar a las chicas en etapa adolescente para poder después llevarlas a un lugar para poder establecer una reunión de mujeres que posteriormente las van a vender. Es aquí donde Nikki, la protagonista, empieza, ahora sí, nos empiezan a decir de qué se trata y por qué es una peligrosa militar, después de que al inicio en la película nos cuenta un poco la historia de lo que tiene que vivir un militar. Pues solamente tiene 72 horas después de que su hija desaparece del rastro, pues las amigas la llevan a un bar donde conoce un chico. Este chico posteriormente le pone un líquido a su bebida, y este chico trabaja para la delincuencia que está completamente sumida en una organización muy grande que se encarga de pues reunir a chicas y después venderlas al mejor postor, y es aquí donde incluso la policía está metida. Ella, después de ser una militar retirada, tendrá que buscar a su hija y va a ir contra todos y contra todo lo que se ponga encima con tal de ver nuevamente a su hija, y es aquí donde la historia empieza a tomar sentido. La película es bastante fuerte, tiene muchas escenas bastante fuertes, en ningún momento te aburre. Algunas cosas regulares que yo le pondría es que, como en toda película, la protagonista hay muchas oportunidades en las que la pueden desvivir. Sin embargo, como buena militar que es un arma poderosísima, ni siquiera la policía y el equipo SWAT de los Estados Unidos pueden contra ella, ya que quien se atreva a ponerse en su camino va a acabar completamente en el cielo. Lo bueno es que la historia te va contando muchos detallitos en los que quizás no pones tanta atención, y es hasta el final cuando llegas a esta escena donde todo cobra un sentido y bastante congruente, porque nunca te vas imaginando por qué van sucediendo ciertas cosas, desde que desaparece su hija, luego la encuentra, luego la vuelve a perder, y el final es lo que vale la pena. En ningún momento te aburres, es una película que tiene muchísima acción, y al final te queda una sensación bastante grata de que lo que viviste desde un inicio tuvo su recompensa hacia el final. La película es bastante buena, la recomiendo muchísimo y no te va a aburrir. No es la típica película en la cual solamente hay escenas de sangre y escenas de acción. Aquí Mila Jovovich es claramente una militar muy peligrosa, un arma que está en retiro, pero que con tal de poder rescatar a su hija, esa arma potente que fue entrenada para poder cazar, pues vuelve a la acción, y al final nos cuentan por qué hizo lo que hizo durante toda la película. Así que Instinto Implacable, si no la has visto te la recomiendo, y si ya la viste cuéntame qué te pareció. No te olvides de darle like y suscribirte a mi canal y a mis cuentas de redes sociales para que esta información pueda llegar a más personas.